¿Qué tal? Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Claudia Lomelí Montaño, estudiante de la Maestría en Psicología Clínica de la Salud, y me dispongo a darle seguimiento a mi tesis realizada en esta maestría con la intención de concluir este periodo. Quiero mostrarles de qué trata mi tesis. Bueno, les doy una pequeña presentación, que esta tesis es para acreditar el seminario de tesis de la Maestría en Psicología Clínica de la Salud. Repito mi nombre, pues soy licenciada en Psicología, próximamente maestra. Mi nombre es Claudia Lomelí Montaño y empiezo a comentarles un poco por qué es que llama mi atención o a partir de qué surge este planteamiento del problema. A partir de que nosotros en la pandemia por este virus del COVID-19, pues llama mi atención que el índice de trastornos de ansiedad pues incrementa. No solo lo que las cifras de la Organización Mundial de la Salud nos arroja, sino que yo misma en consulta me doy cuenta que empiezo a tener más pacientes por trastornos de ansiedad, o por lo menos con síntomas de ansiedad, que estos, insisto, se incrementan a partir de este bicho, este COVID que nos ataca. Llega a mi consulta pues una pacientita de 7 años de edad con alopecia por ansiedad. Ella se mordió las uñas, también se comía el cabello y empezó a tener pérdida de cabello sin necesidad que ella se lo estuviera jalando. Entonces, lo que llama en mí la atención es cómo esto comienza a incrementar no solo en las personas adultas, sino también en niños. Llama esto mi atención y es por eso que primero hace ruido esta enfermedad que nos está atacando y que por supuesto viene acompañado de la pospandemia, que al inicio de la pandemia pues todo el sector de salud, especialmente los médicos, tuvieron que hacer un fuerte y darle seguimiento a esta enfermedad. Pero posterior a ello, que es la pospandemia, nos toca a nosotros como psicólogos clínicos darle seguimiento a las secuelas que queda o que deja la pandemia, que son uno, la inseguridad, los ataques de ansiedad, el aislamiento, que genera en nosotros el aislamiento, que por supuesto nos invita a reflexionar sobre la situación actual en la que nosotros nos encontramos. Bien, no quiero desviarme mucho en esta parte, pero sí quiero resaltar del por qué ya hay un problema. Tenemos el problema de la enfermedad, pero posterior a ello, aunque ya las vacunas están haciendo mucho bien a la población en sí, pues viene la pospandemia, que es lo que nos toca a nosotros como psicólogos clínicos y darle seguimiento. Me encuentro con las técnicas de meditación como técnicas de respiración y lo mucho que nos pueden aportar a nosotros como personas y también a nosotros como psicólogos poder replicar estas técnicas de meditación y de respiración para nuestros pacientes, porque justamente las técnicas de respiración que la meditación nos propone en sí son bastante interesantes y bastante interesantes sobre todo en los trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque en los síntomas de ansiedad, que es la aceleración, palpitación, desesperación, ganas de correr, la aceleración de nuestra frecuencia cardíaca, bueno, estos son los síntomas característicos de un ataque de ansiedad. Estos pensamientos repetitivos, esta aceleración en nuestro flujo sanguíneo inclusive. Bien, pues la meditación, como los ejercicios de la respiración dentro de la meditación en sí,
hace un efecto contrario a lo que hace un ataque de ansiedad. Porque justamente durante los ejercicios de meditación, quiero hacer esta observación bien importante. Cuando me refiero a la meditación nos invita a hacer ejercicios de respiración durante la meditación. Eso se irá dando por añadidura. Al inicio los hacemos de manera consciente, preparando y programando a nuestra mente para que inicien estos ejercicios de respiración, pero posterior a ello, una vez que tenemos adiestrada nuestra mente, la correcta respiración se irá dando por añadidura en cuanto nosotros empecemos a aprender a meditar. Les comentaba que el ejercicio que se hace durante la meditación hace un efecto completamente contrario a lo que hace la ansiedad. Bien, hago esta pequeña comparación. Durante un ataque de ansiedad, el ritmo cardíaco se acelera, mientras que durante la meditación, el ritmo cardíaco irá bajando. Entonces tenemos que durante un ataque de ansiedad hay aceleración psíquica y física. Mediante la meditación bajamos, relajamos y la aceleración disminuye o se elimina. El sentirme acelerado, agitado, terminamos por eliminarlo. En la ansiedad tenemos pensamientos repetitivos o neurosis obsesivas, mientras que en la meditación en sí bajamos esta neurosis y nos invita a estar en un estado pleno de conciencia, donde le damos chance a que la mente descanse un poco. Entonces esos pensamientos repetitivos o estas neurosis obsesivas que aparecen durante la ansiedad o la misma neurosis en sí, pues bien, en la meditación irán desapareciendo paulatinamente. No solo durante la meditación, en donde hacemos el ejercicio de respiración, sino en nuestra vida cotidiana, porque aprendemos y enseñamos al paciente que la meditación es un estado de conciencia, pero en el que podemos estar todo el día. Iremos eliminando también estos estigmas o estos tabú que tenemos acerca de la meditación. Pensar que la meditación nos invita a estar en un monasterio o debajo de un árbol, bajo ciertas posturas, a veces incómodas. No, eso no es la meditación. De hecho, la meditación nos invita también a una filosofía de vida que nos invita a estar en este tiempo presente. Pero, insisto, en esta investigación lo que queremos hacer, dar a entender o demostrar los resultados que nosotros podemos obtener en estas maravillosas técnicas milenarias, que, insisto, no es adoctrinar a nuestro paciente. Esa parte debe de quedarnos muy clara. No es adoctrinar a nuestro paciente, esta es la filosofía. La intención es, incluso como lo menciona el psicoanálisis, hacer consciente lo inconsciente, pero desde un estado profundo de atención plena. La intención es conócete, interioriza, ve conociéndote con las técnicas milenarias de la meditación y de la respiración, haciendo consciente aquello que ha estado inconsciente. Pero ojo aquí, en un estado de calma, no de aceleración. Y en este estado de calma nos irá invitando la meditación en sí a no juzgarnos, a no etiquetarnos, a tener un estado benevolente, a un estado amoroso para nosotros mismos. Que ya lo decía Freud, incluso acá todo el discurso analítico, todo este proceso no refiere a otra cosa más que a el amor. Y justamente eso es lo que vamos a hacer durante la meditación, aprender a que el paciente o enseñar al paciente a uno
que conozca su verdadera identidad, su verdadera esencia, pero ojo, ahora, caso contrario a lo que hacemos todos los días en este estado caótico de tener que hacer y tener que estas actividades que tenemos que realizar, pero ahora desde un estado de calma. Estoy conociendo mi verdadera esencia, mi verdadera identidad, pero de un estado relajado, armonioso, equilibrado. Bien, enseñamos parte, me dispongo a mostrarles cuál fue mi metodología o la metodología que implementé para llegar a estas conclusiones. Si la meditación en sí nos sirve en los procesos psicológicos con pacientes con trastorno de ansiedad, les comparto. Tomé 6 pacientes, de los cuales dividí 3 y 3. 3 de ellos di el acompañamiento psicológico y cabe mencionar que estos 6 pacientes tenían trastorno de ansiedad. De esos 6 pacientes, ninguno estuvo medicado durante estas 12 sesiones. Dividí 3 pacientes con las técnicas de meditación y de respiración y otros 3 pacientes con el propio proceso psicológico, solo el proceso psicológico. La estructura de las 12 sesiones la misma, la única variante será entonces los ejercicios de meditación y de respiración. Les pedí a los pacientes que tenían los ejercicios de meditación y de respiración, les pedí que llenaran una bitácora donde ellos fueran señalando los avances, cuánto tiempo es que lograban meditar. Insisto, una meditación correcta, que no es estar pensando y que no es los ejercicios de imaginería que nos propone la Gestalt. La Gestalt propone ejercicios interesantes, por ejemplo el de imaginería, que no, ojo aquí, no son meditación, son dos cosas distintas. La intención es dejar que la mente esté fluctuante, no que nosotros iniciemos o lo invitemos a que imagine un estado de paz. No va por ahí la meditación es de encuentro con nosotros mismos y aprender a dominar nuestra mente y nuestros pensamientos. Buda decía, aquel que logra gobernar sus propios pensamientos podrá gobernar cualquier cosa, ¿no? Si nos podemos gobernar a nosotros mismos, podemos gobernar cualquier cosa. Pero bien, me dispongo a dar la metodología de esta investigación. 3 con meditación, 3 sin meditación. Los que llevan meditación llevarán una bitácora de registro de las meditaciones y los tiempos alcanzados, así como los ejercicios de respiración. La intención es que vayan incrementando día con día. El registro de la meditación es todos los días lo que dure las 12 sesiones. Las sesiones estaremos viendo a los pacientes una vez por semana, pacientes con meditación y pacientes sin la meditación. Les propongo, les invito a que vean cuál fue lo que abordamos en las 12 sesiones. Les comparto, en las 12 sesiones, independientemente de si están acompañadas de la meditación o no, vimos en la primera sesión una valoración inicial o general de nuestro paciente. En nuestra segunda sesión vimos o abordamos las 3 esferas de conciencia. En la tercera sesión valoramos eventos traumáticos significativos para nuestro paciente, o por lo menos que ellos pudieran hacer consciente estos eventos que para ellos fueron traumáticos.
En la siguiente sesión vimos nuestro primer evento con la ansiedad o nuestro primer encuentro con la ansiedad. En nuestra siguiente sesión abordamos sanar nuestro niño interior haciendo este juego de los eventos traumáticos y sanar todo aquello que pudo haber estado en el pasado. Y este proceso de sanando el niño interior pues irá acompañado de una técnica de hipnosis o de imaginería. Posterior a ello, cada una de estas sesiones irá acompañado de ejercicios que nos refuercen lo que trabajamos en terapia. Por ejemplo, en el caso de sanando nuestro niño interior, pues será una carta de perdón, una carta de compasión hacia nuestro niño del pasado. En nuestra siguiente sesión abordaremos el perdón y la bondad, el perdón hacia nosotros mismos y la bondad hacia nosotros mismos. Por ejemplo, en esta sesión dejamos como seguimiento 3 cualidades o 3 virtudes importantes que iremos trabajando en esta parte: ser bondadoso con nosotros mismos. Erradicamos por completo el concepto bueno o malo porque no nos hará mucho bien en nuestro proceso, porque si decimos la palabra bueno o malo nos está invitando al juicio, ya sea con nosotros o con otros. Entonces eliminamos por completo esa palabra de bueno y malo y que se entienda esta parte de ser bondadoso. No es ser bueno conmigo porque esa palabra la estamos eliminando, sino al contrario, invitamos a ser amable con nosotros mismos, cariñosos con nosotros mismos y amorosos con nosotros mismos. Y ponemos estos ejercicios a ser consciente estas triadas de la bondad, que es amable, cariñoso y amoroso con nosotros mismos, trabajo que se llevan durante toda la semana. Después de ello, trabajamos el perdón para con los otros, el reconocimiento del yo soy, me reconozco, yo soy, a lo mejor en esta parte del trastorno, yo soy a lo mejor estrés, me identifico con eso. La intención es con qué nos identificamos, hacer consciente aquello inconsciente y tomar una conciencia de lo que realmente sí soy. En nuestra siguiente sesión me permito ser. Esto es, hacemos una comparación entre lo que la gente cree que yo soy, lo que la gente piensa que yo soy, pero lo que yo realmente soy. Y en nuestra siguiente sesión me permito ser. A lo mejor encontramos que el paciente, yo soy amable, pero la gente con mi cara cree que yo soy amargura, estrés y vivo en eso. Y la intención de esta sesión es me permito ser desde esta coherencia, congruencia, lógica entre lo que yo soy y no lo que la gente espera que yo sea. En nuestra siguiente sesión, ya nuestras últimas sesiones, empezamos a vivir el aquí y el ahora. Esto es lo que yo soy, del pasado no puedo cambiar nada, del presente no estamos conscientes de lo que pueda ser, pero del hoy, de lo que estoy viviendo ahora, yo decido cómo quiero vivir. Y nuestra penúltima sesión irá encaminada a la reasignación, asignarnos un nuevo lugar. ¿Dónde me visualizo? Después de estas sesiones maravillosas, nuestra penúltima es asignarnos un nuevo lugar. Después de estas sesiones, de todo este aprendizaje, me estoy asignando un nuevo lugar. Sea físico, psicológico, emocional, familiar, laboral, educacional, me asigno un nuevo lugar. Esa es nuestra penúltima sesión, trabajamos con ello y pues ya nuestra última sesión, que sería el cierre o seguimiento, porque debemos de entender que durante el proceso psicológico, a lo mejor mi motivo de consulta era este trastorno de ansiedad, pero me doy cuenta que hay más cosas que quiero trabajar
o más cosas que quiero cultivar. Antes de señalarles los resultados, me gustaría también comentar que en esta investigación me doy cuenta que hay temas que debemos de profundizar, o que por lo menos yo eso me encontré. Por ejemplo, cuando abordamos sanar el niño interior, me doy cuenta que podríamos profundizar incluso unas 3 sesiones más sobre sanar el niño interior. Sí, y nos invita, me quedé como insatisfecha con una sola sesión, no solamente en el sanando este niño interior, sino a partir de la 6ª sesión, creo que deberíamos de haber profundizado 3 o 4 de cada una de ellas. Fue como nos abordamos de manera muy rápida, acelerada, esta situación. Entonces, nada más como observación, si a alguien le gustaría profundizar esta investigación o darle continuidad a esta investigación, pues esas son las cosas que de momento me encontré. Bien, me dispongo también a darles los resultados, y por cuestiones de tiempo decido hacerlo así. Dejo de igual manera la tesis abierta, por supuesto. Entre las encuestas iniciales hice unas encuestas al inicio de la sesión. Las encuestas fueron para los 6 pacientes, y posterior a ello sí dividí mis 3 pacientes que tomaron su proceso psicológico con meditación, y posterior a ello pacientes que tomaron su proceso psicológico sin la meditación. Entrego los resultados. Los señalados con color verde son los pacientes que tomaron su proceso con meditación y los ejercicios de respiración, y los resultados en color rojo son los pacientes que tomaron su proceso psicológico sin la meditación. En ambos encontramos avances, afortunadamente, pero nos dimos cuenta que avanzamos más con los ejercicios de meditación y de respiración, por lo menos en lo que era nuestro objetivo, que es el trastorno de ansiedad. Los síntomas en algunos disminuyeron, y en algunos otros incluso fueron eliminados. Me encuentro satisfecha con los resultados y se los comparto. En cuanto a preocupaciones, encontramos que el 20% algunas veces sí se encontraban preocupados y algunas veces no. El 25% casi siempre, el otro 25% pocas veces, en tanto que el 29.2% casi nunca. Esto con pacientes que tomaron, insisto, meditación. En tanto a los que no, en cuanto a la preocupación, 31% casi siempre se encontraban preocupados, 25% algunas veces sí y algunas veces no, el 25% casi nunca y el 18% pocas veces. En tanto a pensamientos negativos sobre sí mismo, encontramos que el 43.5% casi nunca, el 26.1% pocas veces, el 17.4% algunas veces sí o algunas veces no, y el 13% casi siempre. En tanto a los que no tomaron la meditación, en pensamientos o sentimientos negativos, 35% casi nunca, 26.6% casi siempre, 22% algunas veces sí y algunas veces no, el 19.4% pocas veces. Temores a que nos pueda dar el ataque de ansiedad, encontramos que el 37% en pacientes con meditación, 37.5% casi nunca, el 25% casi siempre, el 3.3% algunas veces sí, algunas veces no, el 29.2% pocas veces. En tanto a los que no tomaron meditación, temor a que le dé el ataque de ansiedad, 31% casi nunca,
31% casi siempre, 15.6% algunas veces sí, algunas veces no, 21.9% pocas veces. En tanto a molestias en el estómago encontramos que 37.5% casi nunca, y en personas que no tomaron meditación 28%, algunas veces sí y algunas veces no. Y en tanto a tensión 37% casi nunca, en tanto que con las personas que no tomaron meditación 18% algunas veces sí, algunas veces no, y el 25% casi siempre. Sí nos estamos dando cuenta que los resultados sí son favorecedores en tanto a la meditación, a evitar situaciones que puedan generar el ataque de ansiedad. Observen aquí como el 41.7 casi nunca evitaban la situación, en tanto que acá las personas que no tomaron meditación, el 34 casi nunca. Entonces sí va siendo favorecedor para las personas que decidieron tomar, o no decidieron, mejor dicho, a las personas que tomaron los ejercicios de meditación durante su proceso psicológico, así como los ejercicios de respiración. Bien, hasta aquí mi informe de la tesis. Espero que haya sido de utilidad. Bueno, estoy satisfecha porque fue de utilidad para mis pacientes, fue de utilidad para mí, es algo que en lo personal me ha llamado mucho la atención, me hizo mucho ruido y estoy satisfecha. Deseo que haya sido también de su agrado. Pido una disculpa anticipada si mi dinámica, mi metodología no fue la más acertada o de acuerdo a la maestría. Lo hice de verdad con la mejor intención, y si tuve fallas teóricas, técnicas, pues de antemano una disculpa. Muchísimas gracias por escucharme y verme hasta aquí. Gracias.